Sí, entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada nos habíamos quedado en el subtema de conducción unidimensional en elementos con generación de calor. Y en este caso estamos viendo el caso de placas, cilindros y esferas, lo cual es lo mismo que en el caso de conducción unidimensional sin generación de calor. Entonces aquí decíamos que lo que añadimos es este término de generación de calor. Q como un punto es el calor generado por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Entonces, este calor generado por unidad de volumen se debe a que en ocasiones mencionábamos, hay casos en donde se va generando calor dentro del volumen, como puede ser el caso de una corriente eléctrica que va pasando por un alambre, y esa corriente eléctrica, la energía eléctrica se convierte en calor y entonces aparece el calor generado dentro del volumen del conductor del alambre. Entonces ahí tendríamos una cantidad de calor generada, o esta generación de calor, que es el calor generado por unidad de volumen y también por unidad de tiempo. Entonces eso lo añadimos o simplemente lo tomamos en cuenta en la ecuación general de conducción de calor que habíamos obtenido anteriormente, y que decíamos a partir de ahí, de esa ecuación general, para casos particulares, pues vamos nada más ocupando los términos que se requieren. Entonces decíamos que como en el caso anterior, en donde no hay generación de calor, en el caso anterior que vimos que no hay generación de calor, entonces era un poco más directo obtener la rapidez de transferencia de calor o el flujo de calor, tomando en cuenta esta ecuación que nada más tiene un solo término y que decíamos es equivalente a la ley de Fourier de conducción de calor. Entonces utilizamos esa ley de Fourier de conducción de calor, partíamos de aquella y obtenimos una ecuación que nos permitió obtener ese flujo de calor y la resistencia térmica también. Sin embargo, ahora cuando añadimos este término, cuando tomamos en cuenta este término de generación de calor, tenemos una ecuación que ya tiene dos términos, entonces ya se vuelve, para hacerlo así de esa manera, se vuelve un poco más complicado. Entonces una manera mejor de hacerlo es haciendo una conversión de la ecuación a coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, según sea el caso de la geometría. Entonces, por eso decíamos, necesitamos convertir la ecuación general de transferencia de calor que tenemos o que obtuvimos anteriormente en coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Pues para ello habíamos utilizado esta figura en donde tenemos la relación que existe entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas cilíndricas. Entonces aquí podemos ver que en coordenadas cilíndricas, un punto o un punto, o en este caso la temperatura, la rapidez de transferencia de calor, están descritas por las coordenadas radial, angular y en Z, y en Z, sí. Entonces son tres coordenadas que se utilizan también. Nada más aquí lo que hacemos es, para transformar de un sistema a otro, entonces utilizamos la relación que existe entre estas coordenadas. Entonces vemos que X es
R coseno de phi. Aquí tenemos el ángulo phi, es el ángulo que se forma entre el eje X y la distancia radial R. Y es la componente en Y, es R por el seno de phi. Como decíamos, phi es el ángulo entre, de acuerdo a cómo estamos viendo en esta figura, es el ángulo entre el eje X y una distancia radial. Y z es igual a z en ambos casos, tanto en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas. Entonces, para ello decíamos, aquí tenemos la ecuación general de conducción de calor en coordenadas rectangulares que habíamos obtenido anteriormente. Y entonces lo que hacemos, decimos, sustituimos estas relaciones entre los sistemas de coordenadas y sustituimos en esta ecuación que llamamos 2, y entonces realizando las operaciones correspondientes, que sería pues sí, manipulaciones algebraicas, trigonométricas, se llega finalmente a esta forma de la ecuación, que sería la ecuación en coordenadas cilíndricas. Entonces ahí dejamos esa ecuación por ahora y obtenemos algo similar para el caso de coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas esféricas también habíamos aquí importado una figura que nos muestra la relación entre el sistema de coordenadas rectangulares y el sistema de coordenadas esféricas. Entonces aquí también vemos que tenemos para el sistema de coordenadas esféricas tres coordenadas que son una distancia radial, r, un ángulo phi, que es el que se forma entre el eje X y una proyección de R sobre el eje, una proyección de R sobre el plano XY. Aquí tendríamos una proyección de R sobre el plano XY, y ese ángulo phi de hecho es parecido como en el coordenadas cilíndricas, sería aquí este ángulo, mientras que el ángulo θ es formado entre R y el eje Z. Entonces, como vemos, sí, entonces aquí tenemos por ejemplo, aquí tenemos un dz. Este dz es un elemento diferencial o infinitesimal del ángulo θ que decíamos se forma entre R y el eje Z. Ahí tenemos también el d elemento diferencial del ángulo phi, y también tenemos un dr, que es un cambio infinitesimal o diferencial en la dirección de R. Es decir, a medida que nos vamos alejando del origen en la dirección R, nos vamos alejando, entonces va aumentando el ratio. Cada elemento diferencial es dr. Entonces ahí la relación entre estos sistemas de coordenadas sería, para X es igual a R, entonces decíamos ahí por el coseno de phi, que es el ángulo entre la proyección del radio sobre el eje X y el eje X, y luego por el coseno de θ. Y para Y, más bien sería por el seno de θ, porque este ángulo se mide con respecto al eje Z. Para Y sería R por seno de phi coseno de θ, y decíamos en
para Z sería igual a R por el coseno de teta. Entonces, esto lo podemos llamar, aquí hemos puesto 1, 2. Esta ecuación la podemos llamar 3. Y entonces esta sería número 4. Entonces podemos decir que sustituyendo sería 4. Con las relaciones en la ecuación 4. Ecuación 3. Realizando operaciones algebraicas y trigonométricas, básicamente es lo que se haría. No se resuelve la ecuación diferencial, nada más sería manipulación algebraica y trigonométrica. Entonces tendríamos tiene realizando estas manipulaciones se obtiene la en coordenadas esféricas. Entonces ahí ya nada más ponemos la ecuación, ya no realizamos todo el procedimiento, el cual también es un poco largo, pero entonces ya nada más ponemos directamente la ecuación. Sería que 1 sobre R por la segunda derivada con respecto de R por T. 1 sobre R cuadrada por seno de teta. Derivada con respecto de teta. Seno de teta derivada de t con respecto de teta. Todo eso más 1 sobre R cuadrada. Seno cuadrado de teta. Por la segunda derivada parcial de temperatura con respecto de ti. Más Q punto sobre K. Es el término de generación de calor. Todo esto va a ser igual a 1 sobre
sobre alfa, que es la difusividad térmica del material, por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que es, este sería el término transitorio. Entonces, esto nada más lo dejamos hasta ahí, nada más, también por ahora, y decíamos ya, dependiendo de un caso particular que necesitamos, podemos nada más tomar el término correspondiente para llevar a cabo el análisis. Entonces, este sería como un, una herramienta para realizar el análisis cuando tenemos casos de este tipo de geometrías. Y entonces aquí, como vemos en este tema que trata sobre conducción unidimensional en paredes planas, cilindros, esferas que tienen este tipo de geometrías, entonces a medida que se va añadiendo términos, que se toman en cuenta más términos, suele ser conveniente entonces analizar el problema en coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, ya que se adapta más a la geometría. Vamos a ver el caso de la pared plana con fuente de calor. En el caso de una pared plana con fuente de calor, ya habíamos mencionado que en este caso de transferencia de calor está gobernado por esta ecuación, donde Q punto es el calor generado por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Esto lo vamos a volver a poner aquí, de modo que esta es la ecuación que gobierna este caso. Estamos viendo el caso de conducción unidimensional en estado estable con generación de calor en pared plana. Entonces, pared plana con fuente de calor unidimensional, nada más tenemos la temperatura en la dirección X, fuente de calor, tenemos el término Q punto, la constante K, conductividad del material se mantiene constante o la consideramos constante, y ahí es igual a cero, no tenemos término de variación de temperatura con el tiempo. Entonces, por eso es estable, no es transitorio. Entonces ahí tenemos ahí nada más esos dos términos.
Entonces esta es la ecuación que gobierna el, el flujo de calor en este caso. Pues para analizar este caso también vamos a considerar una figura que nos ayude a ver cómo sucede este fenómeno en esta configuración. Entonces podemos tener una pared plana, como lo dice en este caso, la cual puede tener un espesor de longitud, de una longitud o de un espesor X o delta X, pero suele utilizarse este espesor como si tiene una longitud doble más bien un espesor 2 dividido en 2, digamos. Esto con la finalidad de simplificar el análisis más que nada. No sé si nada más es para simplificar el análisis, entonces se considera como que dividimos esta pared en dos y entonces el espesor va a ser igual a 2 veces la longitud de cada una de estas mitades en las cuales se divide. Entonces ahí tiene aquí es cada una de estas longitudes, cada una de estas mitades tiene una longitud L. Entonces se divide esta pared en dos partes y cada parte tiene una longitud L. Y en las partes, en las superficies de la pared, en la parte externa de cada lado tendrá alguna temperatura que la llamamos temperatura T subíndice P, temperatura de la pared, temperatura subíndice T subíndice P. Entonces ahí tiene una temperatura aquí en este centro, en el centro de la pared. Ahí lo llamamos X igual a 0. Ahí X igual a 0 lo ubicamos en el centro de la pared, en medio. Iniciamos esto con la finalidad de simplificar el análisis. Entonces aquí en este punto X igual a 0. Entonces aquí dentro de la pared de aquí se está generando un calor Q punto. Ese es el término de generación de calor, que es el calor por unidad de volumen y por unidad de tiempo que se genera en todo el volumen. Entonces, para conocer todo el calor que se genera en todo el volumen, multiplicaríamos el calor por este calor Q punto por el volumen de toda la pared o de todo el objeto de que se trate. Pues aquí se tiene un perfil de temperaturas también, un perfil de temperaturas, es decir, una variación de la temperatura con respecto al eje X. Esta variación de temperatura la podemos ilustrar aquí en esta gráfica. Aquí tenemos la temperatura
y en el eje Y tenemos la temperatura, en el eje X tenemos la distancia a lo largo de la placa medida desde el centro. Y entonces este perfil de temperaturas va a tener cierta forma que va a ir más o menos de esta manera, es decir, va a tener en los extremos una temperatura TP, como lo pusimos arriba en la placa, pero dentro de la placa podemos ver que debido a la generación de calor, la temperatura puede ser mayor, más alta la temperatura en los extremos, en las orillas. Entonces es más o menos así también su perfil de temperaturas. Entonces aquí también tenemos las condiciones de contorno. Condiciones de contorno para un caso de este tipo serían, decimos que las condiciones de contorno o condiciones de frontera valores de la temperatura. Ya no habíamos mencionado esto, pero son los valores de la temperatura. En el contorno o límites o en la frontera, como su nombre lo dice, en los límites de la geometría. En este caso tenemos que los límites de esta placa o de esta geometría estarían en función de X. X es la distancia desde el centro, se mide. Ahí ubicamos el sistema de coordenadas con el origen en el centro. Digamos eso con la finalidad de simplificar el análisis, dado que en muchas ocasiones se puede utilizar la simetría del sistema. Entonces colocar el origen ahí nos simplifica el análisis. Nos decimos ahí tenemos las condiciones de frontera. En este caso vamos a considerar que la temperatura es la misma en ambos lados. Entonces tendríamos que la temperatura T va a ser igual a la temperatura subíndice P en X es igual a más menos L, es decir, tanto del centro hacia la derecha, del centro hacia la izquierda, tenemos una distancia L. Entonces el valor de X en las orillas de la placa sería igual a L. L es un valor que conoceríamos en un determinado caso. En un determinado caso, en un problema, conoceríamos el espesor total de la pared. Entonces L, decimos, dividimos la pared en dos, sería el espesor total entre dos. Entonces X igual a L más L, esa temperatura es igual a la temperatura en la pared. En este caso suponemos que es la misma en ambos lados, y tenemos el calor también. Se supone que se está generando, esta generación de calor ocurre de manera homogénea en todo el volumen. Entonces por eso se da de esta manera, de manera igual en ambos lados.
Entonces, esas serían las condiciones de frontera que decíamos que se utilizan ¿para qué se utilizarían las condiciones de frontera? ¿Alguna idea? La derivada. Para obtener la derivada. Sí, bueno, es para solucionar la ecuación diferencial, pero más bien para encontrar una solución particular. No sé, las condiciones de frontera o de contorno para encontrar una solución particular. Entonces, esto es, tenemos aquí la ecuación general, que para este caso, la ecuación para este caso, en el cual se supone que conocemos una temperatura en los extremos, las longitudes, es decir, conocemos esto y solucionamos esta ecuación, lo que obtendríamos sería una ecuación general. Una ecuación general para este caso, pero, pero ¿qué sucede si ahí le damos valores? Entonces, si le damos valores, encontramos una solución particular. Entonces, una solución general es donde tenemos algunas constantes que no tienen un valor. Por ejemplo, tenemos, constantes C1, C2, C3, constantes que no tienen un valor, aparecen en la solución. Esa sería la solución general. Entonces, la solución particular sería cuando ya le encontramos los valores para esas constantes. Entonces, para encontrar esos valores necesitamos las condiciones de contorno para encontrar la solución particular. Entonces, eso sería para esto. Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y vamos a pasar lista y después vemos lo del regreso presencial. Aida Hernández, Presente. Antelis Licona, ¿cómo está? Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente, profe. Cruz Cortés, Cureño Vázquez, Presente. Elizondo Mejía, Presente. García Ordóñez, no se escuchó, Hernández Esparza, no se escuchó, Hernández García, no está, Hernández Limón, Hernández Montaño, P. Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Hidalgo,
Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, López Castillo, Presente. Martínez Villeda, Mejía Pérez, sí, Morales Padilla, no se escuchó. Moreno Martínez, Presente, profe. Holguín García, no está. Pastor Quinterio, Presente. Paz Vázquez, Pérez Bautista, Presente. Pérez Campos, no se escuchó.